Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. ¡Alright! Hoy no tenemos ni una ni dos, sino dos telecas. Sergio, una vez más, el tío que nos dejó la Les Paul, por cierto, os dejo aquí la tarjetita para que le echéis un vistazo a la Gibson Les Paul que estuvimos revisando hace unas cuantas semanas o meses, no tengo ni idea de cuánto tiempo ha pasado. El otro día. Y Sergio nos ha vuelto a dejar una guitarra, en este caso nos ha dejado esta, que es una Fender Telecaster Elite del 2018, ¿verdad? 2018, sí. Vale. O eso pone el número de serie. Esta que tenemos aquí es una Telecaster Ultra del 2019, que es el mismo concepto que esta, es lo mismo, lo que pasa que este es el modelo más actual y este es el modelo justo anterior. Pero vais a ver que conceptualmente son la misma guitarra, prácticamente. O sea, no, hay diferencias mínimas que ahora os explicaremos, pero vamos, estamos hablando de mismos precios, mismas gamas, mismas calidades y mismas maravillas. La verdad que me encantan estas guitarras. Esta de aquí es mía y es una de esas compras que hice que me parecieron súper acertadas. Está cañón la guitarrilla. Bueno, vamos a entrar en materia. Primero os contamos de qué va la guitarra, cómo está construida, bla 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 bla, y luego rock and roll. Vale, en el caso de la Fender Elite, encontramos ciertas diferencias con respecto a la Ultra, que aunque si bien son mínimas, al final es interesante conocer las diferencias que hay entre las dos. Nos encontramos un mástil de radio compuesto del mismo tipo en las dos, ¿vale? Aunque este arce sea más clarito y este arce sea más oscurito, la diferencia que sí vamos a encontrar a la hora de tocarlas es que esta casi no lleva barniz. Es de estas que llevan la madera muy al aire y notas la aspereza de la madera. Esta tiene un poco más de barniz. A mí personalmente me gusta más cómo está acabada esta, sin que parece que está desnudo el mástil y que no tiene ningún tipo de barniz, ¿vale? Los bloqueadores que nos encontramos en las dos, en los clavijeros, son exactamente los mismos y son una maravilla. Para aguantar la afinación son ideales y sobre todo para que no nos cueste nada hacer los cambios de cuerdas, etcétera, etcétera. Estos bloqueadores son verdadera bien. Con la F de Hadouken. Joder. Eso lo puedes cortar si quieres. Eso lo voy a cortar. Poned abajo en los comentarios qué palabra con F creéis que dije. A ver, la diferencia más notable que podéis ver, por lo menos visualmente, es que este mástil es de arce y sin embargo este es de palo rosa. Arce clarito, palo rosa oscurito. Sin embargo hay una diferencia bastante notable que, como habréis notado aquí, en esta no tenemos esta línea oscura. Esta línea oscura es un trozo de madera diferente que se ha montado después de haber metido el alma de la guitarra. Entonces digamos que la manera de insertar el alma en las dos guitarras es diferente. Y no solo eso, sino que también la manera de manipular el alma es diferente. Si os fijáis, el alma en esta se manipula aquí abajo, verdadera bien. Sin embargo, en esta el alma se manipula aquí arriba. Verdadera mal. Verdadera mal. Si queréis saber por qué opinamos que esto es verdadera bien y esto es verdadera mal, os dejo aquí una tarjetita donde lo explicamos. Aún así, lo que es el tacto es prácticamente igual. Ya os digo, yo prefiero un poquito más este, por el hecho de que hay mucho menos barniz, pero la realidad es que la sensación tocando las dos guitarras es igual de buena. O sea, si yo estuviera en una tienda eligiendo entre las dos, por lo menos a la hora de elegirlo con respecto al mástil, no sabría decirte con cuál de las dos. Lo decidiremos luego. ¿Qué más diferencias nos encontramos? Bueno, al final nos encontramos con cuerpos que yo no sé si esto será Fresno. Sí, creo que son... Sí, Fresno. Esta, sin embargo, es Tilo, creo. Quizás esa también es estilo, no tengo ni puta ¿Vale? idea. No estamos seguros, pero bueno, lo buscamos y lo pondremos en y algún lo ponemos lugar por aquí abajo. La cosa es que los dos cuerpos son prácticamente iguales, pero si las damos la vuelta es donde encontramos las diferencias. Vamos a intentar a ver si los acercamos así un poquito y se nota. Si os fijáis, el rebaje que tenemos aquí es mucho más pronunciado, permitiendo muchísimo mejor acceder a los últimos trastes. Fijáis aquí un rebaje y también lo que es aquí tiene como una mordida y esa mordida nos va a permitir acceder muchísimo mejor, como veis, ¿vale? En esta también hay un cierto rebaje, verdadera bien por las dos, pero sí que es cierto que es más tocho, es un rebaje un poco más clásico, no te hace además otro rebaje aquí, como hace esta, ni pega el bocao
en el cutaway para llegar mucho mejor a los trastes. Entonces, en eso sí que son un poco diferentes. Lo que sí que es cierto que tienen las dos, que las Telecaster clásicas no tienen, es el rebaje para los panzudos. Tanto una como otra tiene este rebaje que a los que tenemos barrigón nos viene de maravilla. Porque si no, se nos clava la tabla madera que tienen las clásicas. Por lo demás, los herrajes son los mismos, si os fijáis. Como ya os hemos dicho, a diferencia de las clásicas, este tiene una zapata por cada una de las cuerdas, de tal manera que podemos manejar el octavado, la microafinación, en cada una de ellas. En esta pasa exactamente igual. Es el mismo puente. Y otra gran ventaja que tiene es que mientras que las clásicas tienen una especie de reborde aquí, que a los que no estamos acostumbrados a tocar con Telecasters nos joroba porque continuamente le estamos dando golpes, estas no lo tienen. Son exactamente lo mismo en ese sentido. Bueno, es más, no solo eso, sino que es que llevan las mismas pastillas, exactamente las mismas pastillas, que muchos puristas las odian porque son unas pastillas que en realidad llevan doble bobina y cancelación de ruido, pero lo llevan montado en vertical en vez de en horizontal, y entonces el sonido no es tan clásico, se supone, aunque ya os digo que cuando tocas con esto suena súper bien y depende de en qué posiciones suena súper clásico. La electrónica también es la misma, o sea, tenemos un selector de 3 pastillas tanto en una guitarra como en la otra. Ese selector de 3 pastillas nos permite elegir entre esta de tipo lipstick o tipo barra o como sea, y esta que es una single coil normal y corriente de las Defender. En este caso no es una verdadera single coil porque ya os digo que tiene cancelación de ruidos. Y luego... ¡suscribirse! Podemos tocar o bien con las dos pastillas, que es mi posición favorita en estas guitarras, la verdad, o pastilla de puente o pastilla de mástil, como siempre. ¿Qué tenemos de ventaja que no tiene una Telecaster clásica aquí, por ejemplo? Es el push-pull. ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy en puente, ¿no? No cambia el sonido. Si lo pongo en el centro... ¿Qué es lo que ocurre con este push-pull? Que nos da o bien un sonido más robusto o un sonido más afiladito, haciendo la guitarra bastante más versátil. Yo, si os digo la verdad, en mi caso, con la mía, casi nunca me salgo de la posición central. O sea, juego con el push-pull y ahí es donde hago los cambios de timbre. No suelo utilizar las dos pastillas de manera independiente. Yo cuando doy clase con Sergio toco normalmente con esta guitarra. Él sabe que de las que tiene es la que más me gusta y me la deja ya preparada, ¿sabes? para cuando llego me dice, no te traigas guitarras, hombre, tocas con la de aquí. Y yo básicamente igual, no salgo de la posición central por ningún motivo. Esa es la parte buena de darle clase a Sergio, que como tiene unas guitarras que son verdaderas maravillas, pues si encima le das clase con esa guitarra, pues ganas 2 veces. Y como personalización de Sergio, pues tiene otra araña. ¡Ah, qué susto! Yo también quiero birra. Bueno, pues esta es la pastilla de puente. Más afiladita, Sí. Tiene más twang. Menos cremosa. No más cabreada, porque creo que la otra tiene más cuerpo, por lo menos en esa pastilla. Pastilla de mástil. Sin activar el push-pull. Es que es mucho más dulce en el centro de la guitarra, ¿verdad? Me gusta mucho más en el centro que arriba y abajo. Y ahora con el push-pull.
Me suena de en el centro, macho. Un poco menos de tono. Es que un tono sea funcional le da vida a una guitarra. Gana en posibilidades y en opciones un montonazo. En fin, suena fina, ¿eh? Vale, qué arte. Haber intentado tocar lo más parecido posible, toca lo que me ha salido. La cerveza. La primera conclusión que yo saco es que es una guitarra como la copa de un pino, de las mejores que he tenido yo jamás, me refiero tanto a esta como a la mía. Esta guitarra es un pelín más afilada y está un poco más cabreada que la otra, pero tiene menos cuerpo. Entonces, para determinadas guitarras con profundidad, con golpes de acordes, a mí me funciona mejor la otra. Lo mismo y digo. Para solear en determinados momentos me funciona mejor la otra, pero es verdad que para rock and roll afilado característico de Telecaster, me parece que esta la cogería más veces para ese tipo de... Pero fíjate que, de punteo y de rasgueo. en mi opinión, la diferencia entre las dos guitarras es tan sutil que si solo tuvieras una de las dos, da igual cualquiera de las dos, les darías el mismo uso. O sea, sí. Conceptualmente sí noto, son el mismo rollo. Sí. A Sí, ver, pero esto lo notas como cuando compruebas una televisión que está en 4K y una pantalla retina que está en 5K. Dices, si las ves las dos al lado, sí notas la diferencia, si no, no la puedes notar. Entonces, muy probablemente, si mañana vuelves a coger esta guitarra y pasado coges la otra, son el mismo rollo. O sea, a ver, es que son la misma guitarra. el mismo rollo de guitarra. Nunca van a sonar exactamente iguales dos guitarras. O sea, incluso aunque hubiéramos cogido esta misma con los mismos acabados, otra, yo opino, tendría un pelín de diferencia, pero seguro. con la guitarra de 50 euros también opino eso. Incluso la pieza de madera que se ha utilizado, las hay más apropiadas y menos apropiadas, y en las mismas gamas pues puede ser que utilicen ese trozo de madera que magia resulta que comparte armónicos con el mástil, y entonces de repente esa guitarra tiene una sonoridad que a lo mejor otras no tienen. Lo que sí puedo decir es que las dos guitarras son una puta maravilla. A mí me entusiasma la posición central, es más, es la única que uso en realidad yo En ambas guitarras, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. En ambas guitarras la posición central con y sin push pull le dan todo el juego a la guitarra, y la posición de mástil y la posición de puente para mí es que son hasta obviables. Desde que tengo esa guitarra creo que no he puesto, o sea, sí, alguna vez la he puesto, pero por probarlo. Pero la realidad es que cada vez que he grabado en posición central. Incluso grabándome soleando, si he querido, lo típico que
quieres un poco de dinámica en el solo y entonces lo que sería irte a la pastilla de puente, lo que hago es pegarle un push al potenciómetro y continuar con el solo. Sí, pones el push-pull y crece, le da empuje la guitarra. Sí. Bueno, las dos guitarras han aguantado bastante bien la afinación, tampoco he sido muy borrico con ellas. Y luego está la Epiphone Casino, que se desafina horriblemente y cada vez que la coges... No, hombre, no, qué va. O sea, antes ha grabado una movida y ha cogido la guitarra y ha sido como, ¿cómo? Hasta el afinador se volvía un poco loco con lo que recibía de la guitarra, ¿eh? Pero bueno, oye, yo la quiero mucho esa guitarra. Por cierto, os dejo la tarjetita aquí arriba, que además es un vídeo que os ha gustado un montón, porque es una guitarra que suena de maravilla, pero a cambio tiene unos problemas de afinación que estas guitarras no tienen ni de blas. Son una maravilla, yo estoy encantadísimo. Creo que mi Telecaster Ultra y esta Telecaster Elite han sido de las mejorcitas guitarras que he tenido en mis manos. Recuerdo que cuando estuve en la tienda y estuve probando la Fender Ultra, me decían los de la tienda, es que eres el típico que tiene marquitis. Digo, no tengo, si yo tengo guitarras Godin, guitarras Schecter, ¿sabes? No soy de que tiene que poner Fender o Gibson en la pala. Pero ese día, por lo que fuera, las guitarras, las alternativas que me ofrecieron me gustaron menos que la Fender Ultra. Pero es cierto que ese día, mira que las G&L me gustaron un montón y hemos estado probando mogollón. Estuve probando G&L de diferentes gamas y la Ultra se las zampaba con patatas. Me gustan las guitarras Fender, pero no me dejo llevar porque ponga Fender en la pala. Si de repente me pongo encima una G&L o una Fujigen, me da igual, y me suena mejor, me voy a comprar la que suene mejor, no la que ponga Fender en la pala. Si este vídeo llega a 30 likes, vamos a comparar la teleca de mi hermano con una teleca de 300 euros, que poco tiene que ver con esto, pero que os aseguro que te cae de culo de cómo suena la mierda la guitarra. Bueno, pues ya está todo el pescado vendido. Vale, sed buenos.